estar hoy aquí dando esta humilde comunicación. Y dicho esto, pues al lío. Inductivo contextual es una de las denominaciones que se le da al método sobre el que voy a hablar. Este método, cuyo máximo representante es Sorber, como todos sabemos, pero bueno, yo no vengo aquí a hablar de la teoría, sino más bien de la práctica en bachillerato, así que me centraré en ello. Si bien es cierto que mi experiencia práctica no es considerablemente amplia, sí que me atrevería a afirmar que fue lo suficiente como para asimilar los beneficios que Orwell ha dejado en nuestras manos con su obra, entre otras cosas. Pero, ¿en qué me estoy basando yo para hacer una afirmación tan rotunda, quizá? Pues en primer lugar, y de una forma más subjetiva, me estaría basando en mi experiencia durante las prácticas docentes. Dichas prácticas las realicé en Granada, en el Instituto de El Severo Ochoa, bajo la tutela de Antonio González Amador, que es el presidente de la Asociación de Cultura Clásica, creo que lo conocemos más o menos, que también organiza el CAELUM. Y por tanto, pues como podéis imaginar, pude observar de primera mano cómo funcionaba este método, ya que es su predilecto, básicamente, es el que utiliza en sus clases. Lo primero que me llamó la atención al comenzar las prácticas fue la soltura, la eficacia y la madurez que los alumnos demostraban al comunicarse con el profesor en latín y en griego. Era algo que me dejaba atónito. Hablaban mejor latín y griego de lo que yo hablo castellano, entonces era la primera vez que entraba en contacto con este método. Yo venía del bachillerato, de haber trabajado con el tradicional, en la universidad más de lo mismo, y al ser la primera vez ya de por sí estaba viendo unos resultados que realmente eran óptimos. Vamos. González Amador, y en consecuencia yo, como su alumno de prácticas, utilizaba este método mediante el empleo de lingua latina pers illustrata para latín y el Athenace para griego. Lo utilizaba desde el primer día de las clases de primero de bachillerato y seguía hasta más o menos el mes de abril del segundo año, momento en el que empezaba a ver los textos clásicos, lo típico para preparar para la selectividad, que sería allí si me sale, la biblioteca mitológica de Apolodoro y la guerra de las Galias de César. Esto lo utilizaba básicamente para la selectividad exclusivamente, para que al encontrarse con los textos de la selectividad no dijeran, pero ¿qué es esto? Que esto no se parece a lo que yo he estado viendo, ¿no? Pero en realidad los alumnos demostraban una eficacia a la hora de comprender el texto, no digo traducirlo, porque lo más importante, como ya se venía comentando, es comprenderlo. No somos filólogos solo para traducir. Por su parte, los alumnos, al estar siendo instruidos con este método, parecían bastante encantados, por así decirlo, con las asignaturas de latín y griego y con el propio profesor, llegando a afirmar que estas asignaturas eran de su favorita, y esto se veía claramente cuando llegaba la junta de evaluación, momento en el que se veía el siguiente contraste. Los alumnos de latín y griego estaban todos aprobados y con buena nota, mientras que el resto de profesores afirmaba que en sus clases esos mismos alumnos que cursaban latín y griego ni siquiera mostraban interés, estaban siempre distraídos y ni siquiera prestaban atención. Pero bueno, sin embargo, yo no me voy a basar simplemente en una experiencia práctica, que al fin y al cabo no es que durara años, sino que quise también corroborar esto, digamos, o contrastarlo, realizando una entrevista al propio Antonio González Amador y una encuesta a sus alumnos de primero de bachillerato. Sobre todo me interesaban los de latín y griego, eran los mismos, pero me interesaban los de latín porque el año pasado, en cuarto de la ESO, cursaron latín con el método tradicional. Entonces me interesaba saber qué opinaban del cambio de un método a otro.
Comenzaré por comentar esta encuesta entonces. Lo primero que les pedía era que me dijeran si las asignaturas de latín y griego les parecían fáciles. Y todos me respondieron que sí. Me respondieron que sí, básicamente porque también es verdad que necesitaban pocas horas de estudio. Y esto se debe precisamente a que el método permite mucha interacción entre los alumnos y profesores y se va añadiendo el contenido que se va viendo progresivamente. Nunca se deja un contenido atrás, nunca hemos visto la primera declinación, ahora la segunda y la primera la olvidamos. Se va acumulando, es acumulativo y en este sentido no necesitan repasar mucho en casa. También fue interesante la respuesta que me dieron cuando les preguntaba en la encuesta, bueno, les pedía más bien que me resumieran cómo querían que eran sus clases de latín y griego en una sola palabra. Me decían que eran interesantes, valiosas, y ya algunos desvariaban un poco más y me ponían alucinantes, espectaculares, y cosas de ese estilo. Bueno, una cosa que se me ha olvidado mencionar es que las encuestas eran anónimas, por tanto los alumnos no tenían el miedo de este me va a castigar después si no pongo que el profesor mola. La siguiente cuestión que trataba en la encuesta era que me contaran lo que más les gustaba y lo que menos de las clases de latín y griego. Y las respuestas fueron variadas, pero en resumidas cuentas los aspectos positivos rebasaban totalmente a los negativos. De hecho, muchos de ellos me afirmaban que no eran capaces de decir nada que no les gustara de esas clases. Algunos aspectos que quiero destacar que ellos dijeron que les gustaban era la utilización de juegos. Se utilizaban constantemente juegos para no centrarse solo en leer los textos de lengua latina, por ejemplo. También les gustaba poder interactuar, poder comunicarse con el profesor, no estar simplemente en una clase magistral donde yo me siento y me quedo mirando al profesor hasta que termina. De hecho, las clases están organizadas de una manera que no es la tradicional, digamos, que están los alumnos de frente, sino que están en círculo, digamos, de manera que se fomente un poco que pueda circular la comunicación entre ellos más fluidamente. Otra de las cosas que más les gustaba a los alumnos era que básicamente me mencionaron directamente, tal cual, que les gustaba la forma de dar clase del profesor. O sea, directamente me mencionaban que les gustaba el método. Aunque cierto es que algunos estaban un poco más descontentos con tener que hacer las lecturas de lengua latina, por ejemplo. Algunas lecturas se les podían hacer aburridas dependiendo del tema. Más adelante en la encuesta había una serie de sentencias, eran 10, en las que debían puntuar de 1 a 5, siendo 5 la mejor puntuación según lo que ellos estuvieran experimentando. Voy a decir cuáles son estas sentencias y la puntuación media que dieron estos alumnos acerca de cada una de ellas. La primera era: las clases de latín y griego me parecen divertidas. Puntuación media 4,6. El profesor hace las clases amenas. Puntuación media 4,8. Los alumnos podemos interactuar en clase. Puntuación media 5. Me resulta fácil adquirir vocabulario en clase. 3,6. Me resulta fácil distinguir las declinaciones hasta ahora vistas. 3,2. Me resulta fácil distinguir las formas verbales hasta ahora vistas, 3,6. Comprendo bien los textos con los que trabajamos en clase, 4. El profesor fomenta el aprendizaje mediante juegos y otros recursos, 5. Cuando el profesor pregunta en latín o en griego, suelo entender la pregunta, 4,4. Cuando el profesor pregunta en latín o griego, soy capaz de darles la respuesta en la lengua correspondiente, 3,6. Lo que esto viene a decirnos es que, básicamente, el método funciona perfectamente. Ninguna de las respuestas está por debajo del 2,5, que sería el término medio entre una puntuación mala y una puntuación buena. Entonces esto nos está dando a entender que los alumnos están adquiriendo tanto el conocimiento y están de hecho disfrutando con ello. La siguiente pregunta en la encuesta era también bastante interesante, puesto que me centraba en el hecho que ya he mencionado de que venían de cuarto del método tradicional y ahora estaban en primero con el método de Orwell. Y les preguntaba acerca de las diferencias que ellos mismos habían notado entre unas clases y otras.
Y ellos mismos me comentan que en las clases de cuarto no conseguían captar su interés, que iban sin ganas siempre a clase. Y ahora sí que llegaban a clase y tenían ilusión por aprender el latín y el griego. Y se les hacen las clases más entretenidas, más didácticas, incluso le comentan al propio profesor que las clases se les hacen cortas, se quedan con ganas de más incluso. En cualquier caso, también es importante tener en cuenta que el alumnado de latín y griego en bachillerato suele ser reducido y no por ello puedo basar, digamos, la verdad absoluta sobre el método en un solo grupo, ¿no? Por eso quise también realizar la entrevista con Antonio González Amador, que voy a pasar a comentar ahora. Ya destacar lo más relevante, no voy a dictarla. Comencé prácticamente preguntándole si él creía que los alumnos que venían de cuarto estaban más satisfechos con sus clases que con las de cuarto, una pregunta bastante directa, ¿no? Y él me decía, obviamente, que eso depende de los alumnos, que son ellos los que tienen que decidir, pero que al fin y al cabo él los veía satisfechos. Le comentaban esto, que se quedaban con ganas de más siempre, y estas cosas. Después le pregunté si siempre tuvo claro que el método inductivo le era más ventajoso que el tradicional. A lo que él me respondió que el tradicional es el método inductivo, puesto que al fin y al cabo es el que se está utilizando en todas partes, menos en latín y en griego, que somos más reticentes, digamos, como se mencionaba antes. El mal llamado tradicional, desde su punto de vista, considera la lengua un estudio filológico que básicamente se basa en diseccionar la lengua, como también veíamos esta mañana, ¿no? Una clase de anatomía. También me comenta que él lleva empleando la metodología desde 2004, no la lleva empleando siempre, porque no la conocía básicamente. Él empezó con el tradicional hasta que quiso fomentar la interacción entre alumnos y profesor, sí, y encontró el método de Orber, que es el que lleva utilizando desde 2004. Y me comenta que desde que lleva utilizándolo, lo primero que notó fue un cambio mejor en él, sobre todo. Que desde ese momento, desde que empezó a utilizar este método, ha aprendido más latín y griego del que había aprendido en toda la carrera, básicamente. Y en esto estoy de acuerdo con él, puesto que yo, el poco tiempo que estuve con él de prácticas, noté que mi nivel de latín y griego estaba mejorando. Y ahora que he dejado de dar las prácticas, pues he notado que ha bajado. Entonces aproveché también para preguntarle si alguna vez se había apurado utilizando este método cuando era más inexperto, ¿no? Cuando estaba empezando, y si pensó alguna vez volver a lo anterior, retomar lo anterior por tener más confianza y conocer un poco mejor. A lo que él me respondió que la metodología está testada y es buena. Si falla, es problema de la inseguridad del usuario, precisamente, o de la falta de formación. No es algo que se nace sabiendo. Hay que formarse, digamos, en este sentido. Le pregunté entonces acerca de los resultados que suelen obtener sus alumnos y me comentaba que siempre aprobaban más del 90% de sus alumnos, aunque me quiso destacar que al fin y al cabo un examen no es importante, que lo que importa es precisamente eso, que los alumnos estén aprendiendo la lengua latina y la griega, y no que simplemente pasen un examen, vomiten la información, como se venía diciendo también antes. Le pedí su opinión acerca de la interacción que este método también podía fomentar, y me confirma básicamente que la interactividad es del 100% desde el primer momento. Nunca se produce una clase magistral, digamos. Y precisamente, gracias a la interacción, como venía comentando antes, necesitan repasar poco para el examen, y es lo que ellos mismos se lo dicen al profesor, que no necesitan casi repaso. Me pareció entonces también interesante preguntarle cuáles eran, desde su punto de vista, las ventajas y desventajas de este método. A lo que me dijo que este método, la principal ventaja que tiene es que hace conscientes a los alumnos de que el latín es una lengua como cualquier otra, no es algo muerto que hay que coger y diseccionarlo. Y que precisamente por ello él cree que los alumnos aprenden con más facilidad y con más gusto, con más alegría.
La desventaja que me cita es que comentan, él no lo cree desde luego, que es un método lento, que es un método que no te da tiempo a verlo todo para cuando llegas a la selectividad, que al fin y al cabo la selectividad es algo inevitable para aquellos que quieren hacerla. Pero me asegura que, aunque al principio pueda ser lento, los primeros meses, cuando ya pasa la mitad del curso, los contenidos gramaticales se están adquiriendo perfectamente y practicando, y al llegar a segundo me afirma que los resultados son siempre espectaculares, que ya tiene verdaderos alumnos formados en latín y griego, básicamente. Finalmente le pedí consejo para aquellos que quisieran iniciarse en este método, ya que, como he dicho, pues es un método que necesita cierta iniciación, no se nace sabiendo, como he dicho antes. Y él me dijo que se puede consultar, leer, buscar, pues se han publicado guías para profesores, así como también hay vídeos, múltiples vídeos en internet, sobre cómo impartir clases que pueden ayudar a iniciarse en este método. Además me recordó también el ya mencionado Kaelu, cuyo principal objetivo me dice que es enseñar a enseñar latín en latín. Dicho todo esto, pues simplemente quería poner sobre la mesa el contraste entre mi experiencia, la opinión del profesor y la de los alumnos, y poder ver los beneficios que más o menos pueden salir de este método potencialmente, puesto que también quiero hacer hincapié en que al final toda la información que he dicho viene de un mismo centro y no se puede generalizar. Tampoco se puede decir que esto es lo que funciona en todas partes, porque al fin y al cabo no somos todos iguales tampoco. Y simplemente eso, quería ponerlo sobre la mesa, incitarlos a reflexionar sobre ello, puesto que cada vez que yo lo reflexiono tengo más ganas de volver a dar clases en latín y griego. Eso es todo. Muchas gracias.